Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiología respiratoria. Introducción. La fisiología respiratoria es una rama de la fisiología que se centra en los procesos respiratorios, tanto en la respiración externa como en la inspiración interna. La fisiología respiratoria estudia los procesos de respiración que incluyen expiración externa. Es un intercambio de gases entre los pulmones y el ambiente, y la respiración interna, intercambio de gases entre la sangre y los tejidos del cuerpo. Examina cómo el oxígeno se toma del aire y se distribuye a las células, como el dióxido de carbono se elimina del cuerpo. Funciones: conducción de aire. El sistema respiratorio transporta el aire desde el exterior hacia los pulmones y viceversa. Este proceso incluye el paso del aire a través de la nariz, tráquea y bronquios. Filtración del aire. Antes de que el aire llegue a los pulmones, es filtrado para eliminar partículas de polvo, patógenos y otras contaminantes. Esto ocurre principalmente en la nariz y en la tráquea, gracias a los cilios de moco. Intercambio gaseoso. En los pulmones, específicamente en los alvéolos, se realiza el intercambio de gases: oxígeno del aire inhalado para la sangre, mientras que el oxígeno de carbono de la sangre es expulsado para exhalar. Generar sonidos. El sistema respiratorio, a través de la laringe y las cuerdas vocales, permite que la producción de sonidos, facilitando el habla y la comunicación. El sentido del olfato. La nariz contiene receptores olfativos que permiten detectar olores. Este proceso es parte del sistema respiratorio superior y contribuye a la percepción del entorno. General- Generalidades de la mecánica pulmonar. Todas las células necesitan oxígeno para producir ATP. El oxígeno se encuentra en la atmósfera. Para que las células puedan obtener el oxígeno, la sangre debe transportarlo. Para que la sangre adquiera el oxígeno, este debe de pasar del aire a los eritrocitos, que es la hemoglobina. Por lo tanto, el oxígeno debe de atravesar una membrana o barrera entre el aire y la sangre, que es la barrera hematogaseosa. Esta barrera se encuentra en las paredes de los alvéolos. Posee una interfaz, una presión de la superficie. Todas las células necesitan oxígeno para producir ATP. A esto se refiere que es la principal molécula de energía que utiliza las células para realizar su función. La producción de ATP en las mitocondrias requiere de oxígeno a través de procesos de respiración celular. El oxígeno que se encuentra en la atmósfera. El oxígeno que está presente en el aire que respiramos contribuye aproximadamente el 21% de la atmósfera terrestre. Para que las células puedan obtener el oxígeno, la sangre debe transportarlo. Una vez que el oxígeno entra en los pulmones, necesita ser transportado por la sangre para llegar a todas las células del cuerpo. Para que la sangre adquiera el oxígeno, este debe de pasar el aire hacia los eritrocitos, que es la hemoglobina. El oxígeno se difunde desde los alvéolos pulmonares hacia los capilares sanguíneos, donde se une la hemoglobina en los eritrocitos, en los glóbulos rojos. Por lo tanto, el oxígeno debe atravesar una membrana entre el aire y la sangre, que es la barrera hematogaseosa. Esta barrera está formada por paredes de los alvéolos capilares, permitiendo el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Esta barrera se encuentra en las paredes de los alvéolos, que poseen una interfaz de presión de superficie. Los alvéolos tienen una superficie delgada y húmeda que facilita la presión de gases. Esta interfaz entre el aire y los alvéolos en la sangre en los capilares es crucial para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La presión de la superficie ayuda a mantener la estructura de los alvéolos durante la respiración. ¿Cuáles son los componentes de la barrera hematogaseosa? Componente número 1, endotelio capilar. ¿Qué es el endotelio capilar? Es una barrera plana que recubre el interior de los capilares sanguíneos, y su función principal es permitir el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Endotelio capilar es una capa delgada de material extracelular que se encuentra entre el endotelio del capilar y los neumocitos. Proporciona un soporte estructural y actúa como una barrera selectiva que regula el paso de moléculas y células. Neumocitos tipo 1 son células epiteliales planas que forman la mayor parte de la superficie de los alvéolos. Son responsables de la difusión de gases entre el aire, entre los alvéolos y la sangre de los capilares. El surfactante es una sustancia
proteica, producida por los neumocitos tipo 2 que recubre la superficie interna de los alveolos y su principal función es reducir la tensión superficial, evitando que los alveolos colapsen y facilitando el intercambio de gases. Mecánica de la respiración. Para que el oxígeno pueda ingresar a la sangre, debe estar lo más cerca posible de ella. Debido a esto, el oxígeno debe de bombear sangre hasta llegar a la barrera hematogaseosa, que son los alveolos, componente de la barrera pleura y líquido pleural. Los pulmones de forma dentro de una bolsa llamada pleura, que crea un sello al vacío de la parenquima pulmonar, haciendo que la presión dentro del pulmón sea mayor. Los pulmones dentro de esta bolsa pleura se encuentran en una cavidad torácica. Este proceso implica que el oxígeno debe ser transportado hacia la barrera hematogaseosa, situada en los alvéolos de los pulmones. Aquí tenemos, aquí tenemos los componentes involucrados en este proceso. Como componente número 1 tenemos la bomba respiratoria, que es el mecanismo que facilita el movimiento de aire hacia los alvéolos, donde ocurre el intercambio de gases. Se le conoce como bomba respiratoria. Esta bomba se le conoce principalmente de pleura y líquido pleural. Número 2, líquido pleural pleura y líquido pleural. Los pulmones están rodeados de una membrana doble llamada pleura. La pleura tiene dos capas, pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral es la capa interna que está en contacto directo con los pulmones y la pleura parietal es la capa externa que está en contacto con la cavidad torácica. Entre estas dos capas hay un espacio lleno de líquido pleural. Este líquido actúa como un lubricante, permitiendo que las capas pleurales se deslicen sobre una capa durante la respiración sin fricción. Número 3, sello al vacío y presión intrapleural. La pleura visceral es un sello al vacío alrededor de los pulmones. Esta presión negativa es menor que la presión atmosférica. Es el espacio pleural que ayuda a mantener a los pulmones expandidos y facilita la entrada de aire durante la inhalación. La presión dentro del pulmón facilita la entrada de aire durante la inhalación. Varía con la respiración, siendo mayor durante la inhalación para permitir la entrada de aire y mayor durante la exhalación para expulsar el aire. Número 4, cavidad torácica. Los pulmones se encuentran dentro de la cavidad torácica, que está delimitada por las costillas, el esternón, la columna vertebral y el diafragma. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y se desplaza hacia abajo, mientras que los músculos intercostales externos levantan las costillas, expandiendo la cavidad torácica y disminuyendo la presión intrapulmonar para permitir que el aire entre los pulmones. Bueno, en resumen, el oxígeno es transportado hacia los alvéolos gracias al funcionamiento de la bomba respiratoria, compuesta por la pleura. El líquido pleural que facilita el movimiento del aire mantiene los pulmones en expansión dentro de la cavidad torácica. Esta disposición permite que el oxígeno se acerque a la barrera hematogaseosa para difundir hacia la sangre y ser transportada a las células del cuerpo. Intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los factores del intercambio gaseoso? Depende de la ventilación alveolar, perfusión alveolar, relación entre la ventilación y la perfusión alveolar y la difusión alveolo-capilar. Ciclo de bombeo. La respiración involucra ciclos repetidos de inspiración y expiración. La inspiración lleva el aire dentro de los pulmones e incrementa la disponibilidad de oxígeno a la interfaz hematogaseosa. La inspiración es el músculo del músculo esquelético del diafragma, es la contracción del diafragma y aumenta el volumen intratorácico. ¿Cuál es el proceso de la inspiración? Durante la inspiración, los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, y los músculos intercostales externos se contraen. El diafragma se desplaza hacia abajo y los músculos intercostales se elevan las costillas, expandiendo la cavidad torácica. ¿Cuál es el efecto? Esta expansión aumenta el volumen de los pulmones y reduce la presión intrapulmonar, que es la presión dentro de los pulmones, por debajo de la presión atmosférica, como resultado al aire que fluye desde el exterior hacia los pulmones. ¿Cuál es el objetivo? La inspiración lleva el aire
rico en oxígeno a los alvéolos, incrementando la disponibilidad de oxígeno en la interfaz hematogaseosa. La barrera entre el aire en los alvéolos y la sangre en los capilares. Expiración. La expiración es pasiva. Es la retracción elástica de los tejidos del pulmón, es la contracción de los músculos de la expiración. ¿Cuál es el proceso? Durante la expiración, el diafragma y los músculos intercostales internos se relajan y los músculos intercostales internos pueden contraerse especialmente durante la expiración forzada. La cavidad torácica disminuye el volumen aumentando la presión pulmonar por encima de la presión atmosférica. ¿Cuál es el efecto? Este aumento de presión hace que el aire sea expulsado de los pulmones hacia el exterior. ¿Cuál es el objetivo? La expiración elimina el aire líquido en dióxido de carbono del cuerpo, preparándose para el siguiente ciclo de inspiración. En resumen, la respiración implica ciclos repetidos de inspiración y expiración que facilitan el intercambio de gases necesarios para la vida. La inspiración lleva el aire con oxígeno a los pulmones, donde el oxígeno se transfiere a la sangre en el interfaz hematogaseosa, mientras que la expiración elimina el dióxido de carbono hacia los pulmones. Irrigación pulmonar. Circulación pulmonar. Las arterias pulmonares salen del corazón del ventrículo derecho y llevan sangre desoxigenada directamente hacia la pared de los alvéolos. ¿Cuál es su función principal? El intercambio de gases. ¿Cuál es la ruta del flujo sanguíneo? La sangre desoxigenada es transportada desde los ventrículos derechos del corazón a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Dentro de los pulmones, la arteria pulmonar se divide en ramas más pequeñas que finalmente se convierten en capilares pulmonares que rodean los alvéolos. En los alvéolos, el dióxido de carbono es expulsado de la sangre y el oxígeno es absorbido. La sangre ahora oxigenada es recorrida por las venas pulmonares que llevan la sangre de vuelta al corazón, específicamente al atrio izquierdo. Circulación bronquial. La arteria bronquial es la rama de la aorta torácica que lleva la sangre oxigenada a las otras estructuras del pulmón, tejido conjuntivo, bronquios, bronquiolos, etc. ¿Cuál es la función? La nutrición y oxigenación del tejido pulmonar. ¿Cuál es la ruta del flujo sanguíneo? Las arterias pulmonares se originan de la aorta que llevan sangre oxigenada a los tejidos pulmonares, incluyendo las vías aéreas, las paredes de los bronquiolos y el tejido conjuntivo de los pulmones. Después de nutrir los tejidos, la sangre oxigenada es drenada parcialmente por las venas bronquiales. Parte de esta sangre desoxigenada se une a la circulación pulmonar de estas conexiones con las venas pulmonares y otras partes de la circulación sistémica. A través de las venas bronquiales se desembocan las venas ácidos y hemiácidos. ¿Cuál es la importancia del equilibrio de la irrigación pulmonar? El equilibrio adecuado entre la circulación pulmonar y bronquial es crucial para la salud pulmonar. La circulación pulmonar es garantizada el intercambio de gases vitales para la oxigenación de todo el cuerpo, mientras que la circulación bronquial asegura la salud y funcionalidad del tejido pulmonar. ¿Cuál es la regulación de la irrigación pulmonar? La irrigación pulmonar es regulada por varios factores: presión de oxígeno y dióxido de carbono. La vasoconstricción pulmonar, hipoxia, ajusta el flujo sanguíneo a áreas pulmonares que están bien ventiladas. Factores neurales y hormonales. Este sistema nervioso autónomo y de diversas hormonas puede influir en el diámetro de los vasos pulmonares y por ende el flujo sanguíneo. Bueno, en resumen, tenemos que la irrigación pulmonar es fundamental para el intercambio de gases, es la nutrición del tejido pulmonar, siendo llevada a cabo por la circulación pulmonar y bronquial. Estos sistemas trabajan juntos para mantener la funcionalidad y la salud de los pulmones. El control de la respiración de los sensores juegan un papel.
juegan un papel crucial para proporcionar información sobre el sistema nervioso, sobre el estado del cuerpo. Estos sensores incluyen quimiorreceptores y mecanorreceptores, otros tipos de receptores que detectan cambios en la composición de los gases sanguíneos y del pH y el estado de los pulmones. Regulación de la respiración. La respiración es controlada por el sistema nervioso autónomo a través de un centro de control localizado en el bulbo raquídeo, puente y corteza cerebral. Sensores. Estos captan el intercambio en la necesidad de la ventilación, niveles o concentración de oxígeno y dióxido de carbono, nivel de pH en la sangre, mecanorreceptores en las paredes torácicas. Ventilación alveolar consiste en la renovación del aire contenido en los alveolos en cada ciclo respiratorio. Es necesario que exista una vía aérea permeable y una adecuada función ventilatoria, que sería una bomba. El aire que está en las porciones conductoras y respiratorias del aparato respiratorio, sin incluir los alveolos, se le denomina espacio anatómico muerto. Perfusión alveolar. Es el llenado de sangre de un tejido. La perfusión alveolar está a cargo de los tejidos de la membrana alveolo-capilar que surgen de ramas de la arteria pulmonar. Difusión alveolo-capilar es el movimiento bidireccional a través de una membrana alveolo-capilar de las moléculas de O2 y CO2 entre el aire contenido entre el interior de los alveolos y la sangre de los capilares pulmonares. Y gracias por su atención.